best is yet to come. Lo que está planteando es si una Cataluña independiente tendría una vida económica, un nivel de vida mejor o peor que el que tendría si siguiera formando parte de España. Esta es la primera apreciación. La segunda es el periodo de referencia en el cual vamos a estudiar esa comparación entre la vida económica que tendría una Cataluña independiente y la vida económica que tendría si siguiera formando parte de España. El periodo de referencia puede ser a corto o medio plazo y puede ser a muy largo plazo. Las consecuencias, en definitiva, económicas de la independencia de Cataluña se pueden estudiar a corto plazo si en el momento T0 Cataluña declara unilateralmente su independencia. Luego ya discutiremos que esta es la única opción que cabe considerar, en mi opinión. ¿Qué consecuencias tendría en el corto plazo? ¿Qué consecuencias tendría en el muy largo plazo? El corto plazo en economía, corto o medio plazo en economía, es una categoría más lógica que cronológica. Tiene una dimensión cronológica inevitablemente, pero es una categoría lógica en el sentido que agrupa una serie de fenómenos que pertenecen al ciclo. Puede ser un periodo más o menos dilatado. Por ejemplo, la gran recesión que se inicia en el año 2008 y que todavía seguimos sufriendo, pertenece a los fenómenos a corto y medio plazo. Estaríamos dentro del corto y medio plazo. A veces el corto y medio plazo lo que hace es adelantar fenómenos que normalmente ocurren muy lentamente, a muy largo plazo. Pero el corto y medio plazo sería plantearse qué ocurre en una Cataluña independiente en el momento T0, que declara unilateralmente la independencia, y, digamos, en los 4 o 5 años siguientes. Y la otra cuestión es la del muy largo plazo. Es decir, desde la cima, donde Cataluña pueda caer una vez que declara su independencia, a partir de ahí, en los próximos 40, 50 años, la tasa de crecimiento anual medio de Cataluña sería superior o inferior a la que tendría si siguiera formando parte de España. Esta sería la cuestión del impacto de independencia a muy largo plazo, sobre el potencial de crecimiento, en definitiva, de la economía catalana. Sobre esta segunda cuestión no se ha estudiado mucho, y yo no voy a decir nada más que una cosa. Si nos acogemos un periodo de 40 años, por ejemplo, desde 1978, cuando se instaura el Estado de las Autonomías, y el año 2009, el último año para el cual tenemos datos comunes para toda la Unión Europea, Cataluña ha tenido unos crecimientos más rápidos de cualquier parte del mundo, hasta tal punto que en el año 2009 Cataluña tenía una renta per cápita que era un 109% de la renta per cápita media de la Unión Europea de los 15. Una renta per cápita, por tanto, superior a la de Alemania, que era 106 de la renta per cápita de la Unión Europea de los 15. Superior a la del Reino Unido, que era 106, superior a la de Francia, que era 98, y por supuesto que muy superior a la de España sin Cataluña, que era aproximadamente 90. Dicho de otra manera, a pesar de ser expoliada, a pesar de ser robada por el resto de España, a pesar de sufrir un déficit de infraestructuras enorme, Cataluña, en el año 2009, 2 años después de la llegada de la gran recesión, tenía una renta per cápita superior a la alemana, superior a la de Finlandia, superior al Reino Unido, superior a la de Italia, superior a la de Francia, muy superior a la del resto de España expoliadora. Bien, pero yo no voy a entrar en esta cuestión. Vamos al impacto económico a corto plazo, al impacto inmediato de la independencia de Cataluña sobre la economía catalana. Evidentemente, una independencia unilateral de Cataluña, no hay otra posibilidad de independencia de Cataluña, tendría efectos devastadores sobre el resto de España, pero como suelo decir, el resto de España todavía no ha solicitado la independencia de Cataluña y, por tanto, no merece la pena estudiar esta cuestión. Cuando el resto de España solicita la independencia, habría que explorar los costes económicos que tendría para España. Bien, yo he tenido la ventaja de leer algunos documentos, quizá ustedes los hayan leído también, de quienes me acompañan hoy aquí, y lo que voy a intentar es explicarles por qué hay estudios sobre los costes inmediatos a corto y medio plazo de la independencia de Cataluña, sobre la economía catalana, que son, digamos, relativamente optimistas, en el sentido de que contemplan costes ligeramente, en fin, elevados, pero perfectamente asumibles, digamos, caídas del PIB del orden del 2%, como mucho, y como, por otro lado, hay estudios sobre el impacto económico que tendría la independencia de Cataluña sobre el nivel de bienestar de la sociedad catalana, que contemplan caídas del PIB mucho más intensas, del orden del 20%. ¿Por qué existe esta discrepancia? Yo estoy convencido de que los estudios que dicen que la independencia de Cataluña apenas tendría efectos sobre el nivel del PIB catalán
están hechos de buena fe. Y estoy convencido que los estudios que dicen que la independencia económica de Cataluña sería catastrófica para el bienestar de la sociedad catalana está hecho de buena fe, porque yo he hecho uno de ellos y estoy convencido de mi buena fe. Por tanto, suficientes. Me sobrará uno. Por tanto, hay que estudiar por qué unos estudios, por qué unos economistas dicen que los costes económicos de la independencia son muy bajos y otros dicen que son desorbitados. Bien, yo he estudiado esta cuestión y me encuentro las siguientes razones para explicar la divergencia entre unos estudios y otros. Primero, para poner las magnitudes de caída del PIB en perspectiva. Desde la gran recesión en España, el PIB ha caído acumulativamente un 7%. Con una caída del 7% desde el primer trimestre de 2008 hasta finales de 2013, hemos cuadruplicado la tasa de paro, cuadruplicado la tasa de paro y triplicado la deuda. Esto para poner en perspectiva, es decir, que caídas del 3, 4, 5% son importantes. Bien, los estudios optimistas, en mi opinión, cometen una serie de errores. Primero, calculan unos efectos de creación y de aviación de comercio inferiores a los de los estudios, digamos, que calculan costes mucho más elevados. Y esto tiene una razón de ser, y es que los estudios que consideran que la independencia tendrá costes relativamente bajos para Cataluña a corto y medio plazo, dan por sentado, y yo creo que aquí está la clave para descifrar los diferentes órdenes de magnitud que barajan unos estudios y otros, dan por sentado que de una forma u otra Cataluña seguirá en la Unión Europea y en todo caso en el euro. Y esta es la fuente principal de discrepancia entre unos estudios y otros. Esta es la fuente principal, porque si Cataluña sigue en la Unión Europea o en todo caso en el euro, en efecto, como muy bien dicen los economistas partidarios de independencia, los efectos de creación y desviación de comercio provocados por la creación de un nuevo país no serían muy significativos a corto y medio plazo. A más largo plazo sí, pero no a muy corto plazo. Si Cataluña sigue en Europa y sigue en el euro, todas las consecuencias, la incertidumbre, la caída de la inversión que seguirían a un proceso de estas características, sin duda serían costosas, sin duda supondría una caída del PIB, pero no de gran envergadura. Sin embargo, si Cataluña sale del euro y sale de la Unión Europea, las consecuencias serían catastróficas. Bien, yo personalmente no tengo ninguna duda de que Cataluña saldría del euro y de la Unión Europea el día que proclamara la independencia. Pero de nuevo, en el debate previo, a través de los artículos que nos han enviado algunos de los aquí presentes, esta es la gran cuestión. Hay quien dice que Cataluña de una forma u otra seguiría en el euro, porque ya se encargaría Europa de que siguiera, porque a Europa no le interesa que Cataluña salga del euro ni que salga de la Unión Europea. Que Europa intervendría, se dice en otras ocasiones, como si Europa fuera poderosa, como si Europa tuviera poderes mágicos que nunca por otro lado ha demostrado poseer, para impedir que Cataluña saliera del euro, para impedir que Cataluña saliera de Europa. En mi opinión, el día que Cataluña proclame unilateralmente su independencia, y no hay otra posibilidad de conseguir la independencia, en mi opinión, ese día, el mismo día que se proclame Europa, Cataluña saldría del euro. ¿Por qué? Porque ese mismo día empezaría a haber una salida masiva de capitales de Cataluña. Los catalanes no dejarían sus depósitos allí. Habría mucha incertidumbre. A lo mejor sigue el euro, a lo mejor no. Ese mismo día lo normal es que el resto de España empiece a modificar la Constitución y empiece a retirar pasaporte a los ciudadanos catalanes. Pero sobre todo, a partir de ese momento se pondría en marcha una masiva fuga de capitales, empezando por los depósitos de los propios catalanes. A partir de ese momento sería muy difícil refinanciar los vencimientos de deuda catalana. A partir de ese momento los bancos no refinanciarían la deuda catalana porque no podrían descontarla en el Banco Central Europeo, o tendrían duda de que podían hacerlo. Ante la duda intentarían vender la deuda catalana. A partir de ese momento le sería muy difícil a la Generalitat hacer emisiones de deuda en euros porque nadie se las iba a coger. A partir de ese momento, evidentemente, no habría recursos al FLA ni a ningún otro fondo europeo de financiación de la deuda. En conclusión, una Cataluña independiente sufriría 3 choques simultáneamente: una salida del mercado español, ruptura del mercado español; una salida del mercado europeo, ruptura del mercado europeo; y una salida del euro. Y la conjunción de estos 3 choques, en mi opinión, sería desastrosa para la economía catalana a corto y medio plazo. The best is yet to come.